van a requerir mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y como respuesta a eso va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es como uno de los mecanismos compensadores. Al aumentar la cantidad de veces, ¿no? Que el corazón late, va a llevar mayor cantidad de sangre a los tejidos, pero el corazón también puede bombear con una mayor fuerza, con un mayor volumen, ¿no? Eso se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿ustedes se acuerdan de lo que es la fracción de eyección? Es lo que requiere sangre que bota. Claro, es una fracción, es una división, ¿no? Entre lo que el corazón al momento de dilatarse entró y al momento de contraerse o la sístole, ¿no? Expulsa. Entonces solo expulsa todo. Por encima del 60%, 65% aproximadamente es lo normal. Entonces eso se denomina fracción de eyección. Una forma de evidenciar o medir la insuficiencia cardíaca es cuando estos volúmenes o fracciones de eyección empiezan a disminuir. Eso es la forma de evidenciar, medir, cuantificar la insuficiencia cardíaca. Eso ya han hecho en una de sus preparatas, ¿no? De exposición. ¿Todavía? Entonces, eso es importante. Esa cantidad de fracción de eyección que es eyectada, ¿no?, a la circulación. Y eso nos va a cuantificar, medir, ¿no?, el grado de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si empieza a botar como fracción de eyección 40%, ¿no?, ahí tenemos un grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? 20%, ya hay una mayor gravedad, ¿no? Hay una mayor gravedad y eso ya empieza a ser incompatible con la vida. Ya los mecanismos compensadores, ¿no?, ya van a ser inefectivos, ¿no? Y la muerte puede haber muerte súbita en cualquier momento, ¿ya? Entonces, la fracción de eyección se mide tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Pero ya les he mencionado que el ventrículo izquierdo es básicamente el principal medida que nos habla de un trabajo efectivo del corazón. Cuando ya el ventrículo izquierdo empieza a disminuir la fracción de eyección, ahí sí verdaderamente estamos hablando de insuficiencia cardíaca. El ventrículo derecho puede fallar, pero de alguna forma puede compensarse con este ventrículo izquierdo, ¿no? Ya cuando la falla es muy en términos de fracción de eyección y definición de insuficiencia cardíaca, ¿no?, cuando la fracción de eyección ya es incompatible con la vida, ¿no?, lo único que queda, o viene la muerte súbita, o el único tratamiento podría ser un trasplante. Ya no hay nada que hacer. Y los síntomas van a depender de el grado o compromiso o el grado de insuficiencia cardíaca que está dado por la fracción de eyección. Cuando hablamos de fracción de eyección, en general estamos hablando de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, salvo que les digan lo contrario. Entonces, cuando se empieza a dar, empieza a fallar
la fracción de eyección, ¿no? Cuando empieza a disminuir, al inicio, por eso estamos en 60%, empiezan a haber unos mecanismos compensatorios, o compensadores. ¿Por qué? Porque acá dice insuficiente llenado arterial. O sea, el volumen en la parte arterial, lo que es la aorta y toda la parte arterial, va a tener menos volumen, ¿no? Entonces, al final, en las arterias más pequeñas, se va a ver, ¿no?, que no se llenan esas arterias pequeñitas, ¿no? Y eso se ve a través del llenado capilar, ¿no? El llenado capilar, ¿no? Que empieza a esa coloración rojiza que uno tiene, ¿no? Ese es el llenado capilar, que normalmente es menos de 2 segundos. Entonces, cuando empieza a haber falla, ¿no?, de la fracción de eyección, o sea, insuficiencia cardíaca, ¿no?, al inicio se puede evidenciar, ¿no?, hasta que se vuelve notorio. Primero va a ser más de 2 segundos, en algunos casos 3, 4, 5 segundos, en otros casos ya el llenado capilar a veces ni se evidencia. Además que se van evidenciando otros síntomas o signos. Primero, o sea, cuando la fracción de eyección empieza a disminuir, ¿no?, el corazón, ¿no?, va a intentar compensar. ¿Cómo? Alargando sus fibras. Esto es lo que se conoce como mecanismo de Starling. Es como un globo, ¿no? Para que pueda haber más sangre, ¿no?, el corazón primero va, si hay menos volumen, ¿no?, el corazón va a estar un poco más contraído. Entonces, si le empieza a llegar más volumen porque hay mecanismos compensatorios extrínsecos, entonces ese volumen tiene que ser inyectado, ¿no? Tiene que ser inyectado, y para esto, como esa fracción de eyección está disminuida, para que tenga más fuerza, tiene que contraerse más, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor eficiencia a través de un alargamiento de estas fibras miocardiales. Entre los mecanismos extrínsecos, ¿no?, por ejemplo, está la activación del sistema linfático, la liberación de catecolaminas a través de lo que se llama de los riñones, empiezan a actuar varios órganos. Por ejemplo, si yo necesito correr, ¿no?, nuestro sistema simpático, empiezo a correr, nuestro sistema simpático va producir una mayor descarga de noradrenalina, ¿no?, lo que va a inducir a que el corazón se contraiga con mayor fuerza, con mayor volumen de eyección, ¿no?, y con mayor frecuencia. Activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, que lo vamos a repasar, ¿no?, liberación no osmótica de vasopresina. Todo esto sumado va a tener inicialmente efectos positivos y a la larga efectos negativos, ¿no? O sea, primero trata de compensar, pero si no compensa, ¿no?, al final el corazón va agrandándose, dilatándose, va perdiendo, como un globo cuando lo inflamos, cuando el globo lo inflamos demasiado, ¿no?, el globo ya no retorna a su volumen inicial, ¿no?, queda distendido, ¿no? Entonces,
eso mismo se da en el corazón, ¿no? Ya es, y llega a un punto que esa distensión ya es inefectiva, ¿no? Su trabajo de contracción es inefectiva. Ustedes inflan un globo distendido y ya el aire que sale ya no sale con mucha fuerza. A diferencia de un globo nuevo, ustedes le ponen un poco de volumen de aire y cuando sale, sale con fuerza. El trabajo ya es inefectivo y en algunos casos se puede romper. O sea, puede haber esto. Pero en cambio, los efectos positivos, o sea, que todavía compensan, ¿no? Hay una hipertrofia miocárdica que le puede dar en algunos casos mayores volúmenes de eyección, la taquicardia que puede dar mayor volumen por minuto, ¿no? De sangre y por lo tanto oxígeno en los tejidos, ¿no? Aumenta la contractibilidad del corazón, ¿no? Del ventrículo hasta donde es posible, ¿no? Se aumenta la precarga, la redistribución de la sangre. Por ejemplo, ¿dónde se puede redistribuir la sangre? ¿No? En algunos tejidos. Cuando hay mucho volumen, ¿no? Este volumen se redistribuye en determinados órganos inclusive. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el vaso, el hígado. Se congestionan estos órganos. Entonces, esto, digamos, en otras palabras, el corazón trata de compensar la mayor cantidad de... si falta volumen, ¿qué pasa en una hemorragia? ¿No? Va a haber disminución de volumen, ¿no? Pero si no se introduce más volumen, ¿no? El corazón va a tener poco volumen, entonces lo único que va a hacer es compensar con taquicardia. No tiene otra forma. Pero si otros mecanismos se activan en el tiempo, ¿no? O sea, en una hemorragia no van a esperar que haya mayor volumen, ¿no? Por eso que esto se da de manera crónica, ¿no? Lo que se da es la taquicardia. Se escapa de las manos, o sea, también se va al otro extremo, o sea, si compensa, bien, pero si empieza a haber un sobreexceso de volumen, ¿no? Ese volumen se empieza a redistribuir, ¿no? Pero ese volumen en el corazón, ¿no? En el volumen en el corazón, ¿no? También tiene un límite, ¿no? O sea, por encima de esto, ¿no? El corazón ya no puede contraerse más. Entonces va a desencadenar que en efectos en el mismo músculo cardíaco. Entonces empieza a hipertrofiarse, ¿no? Y después empieza a dilatarse. Entonces, esta es la... Entonces, esto es lo normal, ¿no? Como el corazón tiene y el sistema, hay unos quimioreceptores y vasoreceptores que detectan básicamente, todo esto se maneja a través de la presión arterial y de los solutos que hay en la sangre. Entonces, para esto hay quimioreceptores y vasoreceptores, ¿no? Tanto en el corazón, en las arterias, músculos, ¿no? En los riñones, ¿no?
y cada uno va a hacer que a través de una comunicación con el sistema nervioso central, ¿no? Desencadene las respuestas, en este caso compensatorias, iniciales. En este caso, por ejemplo, en el caso de los riñones, ¿no? Lo que desencadena el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, cuando hay una disminución de presión, ¿no? En los vasos, ¿no? Esto es muy difícil de estudiar, inclusive, ¿ya? Por eso que son, en algunos casos, en medicina no todo se conoce. No todo se conoce así a qué molécula, dónde exactamente, ¿no? Hay algunas cosas que son bien difíciles de estudiar, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe de que como respuesta a una baja presión a nivel de riñón, se produce lo que es la renina, ¿no? Y ahí empieza a desencadenar esta renina, va hacia la circulación sanguínea donde está producido la angiotensina 1, ¿no? Se transforma en la angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 1, la angiotensina 2 básicamente son potentes vasoconstrictores, ¿no? Para tratar de aumentar la presión sistémica. Por otro lado, a nivel de la hipófisis, ¿no? Se libera, ¿no? Porque la renina viaja en sangre, ¿no? Y produce a nivel de la sistémica, a nivel del sistema nervioso central, activa, ¿no? Esta hormona, ¿no? Angiotensina vasopresina, ¿no? Que es la hormona antidiurética también se denomina, que induce que a nivel del nefrón, ¿no? Se empieza a retener agua, ¿no? Agua y sodio, básicamente. Entonces, al retener agua y sodio, estamos reteniendo mayor volumen, pero este es en el tiempo. Esto no se puede dar en minutos ni en horas. En días podría ser, ¿no? Esto es más en semanas a meses. ¿Ya? Se empieza a retener líquidos, agua, sodio y para compensar. Esto es importante, esto la contrarregulación, porque ¿qué es lo que pasa en el corazón? En el corazón, como se está produciendo una retención en el tiempo de agua y sodio, básicamente, ¿no? Empieza a haber un aumento de volumen, ¿no? En el corazón, o sea, estaría habiendo un aumento de la fracción de eyección. Esto es detectado, ¿no? Y este aumento de volumen hace que el corazón empiece de alguna forma a sobredistenderse esas paredes, ¿no? Entonces, al sobredistenderse, esta sobreextensión tampoco puede perpetuarse. Entonces, el corazón empieza a producir unas enzimas, ¿no? Que se llaman endopeptidases. No, perdón, unos péptidos, ¿no? Que van a tener una función de contrarrestar, ¿no? Esto que inicialmente se había producido, ¿no? Una vasoconstricción, ¿no? A través de la
producidos por estimulación del estiramiento, distensión, aumento de presión a nivel de los músculos, de las cavidades, ¿no? Van a producir estos péptidos, ¿no? Que tienen finalmente una acción contraria. Si ustedes ven natriuresis, diuresis, ¿no? Vasodilatación, ¿no? Que tiene la función de contrarrestar lo anterior, ¿no? En el tiempo. Esto tratando de buscar el equilibrio. Pero estas, inclusive uno de estos que tiene más vida media, ¿no? Que es el péptido natriurético, el BNP, que tiene una molécula precursora que es el ProBNP, ¿no? Es una de las moléculas que se mide en laboratorio, ¿no? Algunas de estas moléculas no se logran medir porque tienen vida media corta, muy corta, entonces es difícil cuantificarlo. Entonces, lo que sí se cuantifica es este ProBNP, ¿no? Que es un indicador de que el corazón se está extendiendo. Entonces, es un indicador de insuficiencia cardíaca inicial, dependiendo de los valores. A más sobredistensión, ¿no? Mayor producción como respuesta, ¿no? Es un indicador de insuficiencia cardíaca, por decir, por laboratorio, ¿no? El otro indicador es la fracción de eyección, ¿no? De insuficiencia cardíaca a través del valor de la fracción de eyección, básicamente de tu izquierda. Pero como esto no puede tampoco perpetuarse, ¿no? Existen estas enzimas, ¿no? Endopeptidasas neutras, que también puede ser pregunta de examen, que son las que lisan o deshacen estos péptidos natriuréticos. Sí, entonces las endopeptidasas neutras, ¿no? Denominadas así, una de las más importantes es la neglicidina, ¿no? Que es la encargada de degradar. En realidad ellos degradan todos estos péptidos que se forman en las aurículas, en el péptido natriurético atrial, ¿no? Este péptido natriurético, el BNP, a nivel del ventrículo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no se mide, no se puede medir, ¿verdad? Pero en laboratorios especiales se puede medir. Si yo mido el ANP, el péptido natriurético atrial, me estaría indicando ¿qué cosa? Que la aurícula se está sobredistendiendo, ¿no? A mayor valor, mayor sobredistensión, ¿ya? Esto no se mide normalmente, pero para que sea parte del conocimiento y de la teoría, es porque han hecho mediciones, existe péptido y lo miden, pero comercialmente no se realiza. El BNP, ¿no? Y más precisamente el ProBNP, que tiene mayor vida media, ¿no? Sí se mide y se cuantifica en laboratorio de manera comercial, ¿ya? Y es un indicador de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Como existe esta molécula y tiene una acción para contrarrestar, ¿no? El efecto inicial de todo este mecanismo, que finalmente el sistema renina-angiotensina aldosterona, esto revísenlo bien, repásenlo bien, ¿no? Acá también pueden venir preguntas, ¿no? Donde finalmente se va a liberar la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces esto no puede tampoco estar de manera perpetuamente estar la molécula ahí, ¿no? Entonces tiene que eliminarse esa molécula y se hace a través de
estos péptidos, ¿no? Estos péptidos que se producen a nivel del corazón, péptidos natriuréticos. Inclusive uno se produce a nivel cerebral, no se produce en varios sitios, pero que tienen las mismas acciones, ¿no? O sea, el funcionamiento del organismo es bien complejo, ¿no? Pero como estas moléculas, como tienen efectos contrarios, ¿no? Tampoco pueden perpetuarse esta producción de estas moléculas, también tienen que ser degradadas, ¿no? Y se realiza a través de endopeptidases. ¿No? La más importante, la neprisilina. Inclusive esta es una molécula que actualmente se está estudiando para ver como tratamiento para revertir insuficiencias cardíacas severas. Está en estudio. Hay muchas cosas que están como así, conociendo su existencia, y hay algunos que se pueden utilizar para tratamiento. La misma molécula o una molécula que por síntesis transformada se pueda sintetizar y que pueda tener inclusive mejor efecto. Pero esto, acuérdense, es una de las más importantes, la neprisilina, que como dice acá, pues, produce vasodilatación finalmente, ¿no? Al producir la degradación de los péptidos natriuréticos y otros, la radicinina, encefalina, los opioides a nivel cerebral, degrada la angiotensina 1, angiotensina 2, angiotensina, etc. Entonces, hasta aquí todo más o menos comprendido. Ya. Entonces, esto es de manera general, ¿no? Hay un daño inicial. ¿Qué podría ser un daño inicial, por ejemplo, para desencadenar una insuficiencia cardíaca? ¿Qué podría ser un daño inicial? El mismo infarto. Hipertensión. Posteriormente trae insuficiencia cardíaca congestiva también. Ya, ¿un qué? El mismo infarto. Un pequeño infarto. Vamos a decirlo así, un pequeño infarto. Un daño inicial. ¿Ya? ¿Ah? La hipertensión también. La hipertensión. ¿Ya? O sea, los daños pueden ser en el mismo corazón o fuera del corazón, ¿no? Ese pequeño infarto, porque si estamos hablando de un infarto extenso, ya estamos hablando, nos estamos colocando en la situación de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Un pequeño infarto que nos dé la posibilidad de que haya mecanismos de adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dijiste hipertensión, ¿no? ¿Qué es la hipertensión? Ya ha llevado el curso de aumento de la presión arterial sostenida por, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, pero es. No, pero más o menos, ¿dónde se da? A nivel de los vasos sanguíneos. O sea, lo que se sabe ahora, o sea, porque no. Mire, sobre la hipertensión, hasta por decir 30 años atrás, solamente se sabía que era por el valor, pero no se sabía dónde estaba la causa en sí. Hay un desequilibrio entre los factores que modulan la contracción y la dilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Pero todavía no se conoce también, o sea, está en estudio la hipertensión. Se conoce que es una enfermedad que produce aumento de la presión arterial, sí, ¿no? Pero que actualmente lo que se sabe es que a nivel del endotelio, ¿no? Se producen, hay unas endotelinas, ¿no? Y hay otras sustancias que
que están en equilibrio, que producen la vasoconstricción o la vasodilatación. Cuando se pierde ese equilibrio, ¿no? Entonces empieza a haber un fenómeno de vasoconstricción y aumenta la presión en los vasos sanguíneos, o básicamente arteriales, ¿no? Y el organismo, al detectar ese aumento de presión, como es en las arterias, ¿no? ¿Qué va a hacer el ventrículo? ¿Qué va a hacer el ventrículo si esto hay una mayor presión en la parte sistémica? ¿No? O sea, mayor resistencia. El ventrículo va a tener que bombear con mayor fuerza, ¿no? Entonces ahí ya tienen el mecanismo inicial, ¿no? Un aumento de la presión, ¿no? En el árbol arterial sistémico. Esto se puede también dar a nivel del árbol arterial pulmonar. ¿Ya? Y esto va a originar, ¿no? ¿Qué cosa? Hipertensión pulmonar y ¿de qué tipo? Inicial. Ahora, ¿qué dijiste? Aguda. Insuficiencia cardíaca. Aguda. Inicial. Grave. Por ahí dijiste izquierda, pero es la otra. Derecha. ¿Se me acuerdan? Cuando hay aumento de presión, hipertensión pulmonar, ¿no? Eso va a hacer que el corazón derecho nos trate de compensar aumentando su presión en el ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Qué me podría dar, por ejemplo, un aumento de la presión a nivel de la circulación pulmonar? Claro, cualquier daño pulmonar, ¿no? Crónico, ¿no? Le va a dar, por ejemplo, un fumador, ¿no? El humo produce microlesiones. O sea, lo que ustedes tienen que tratar de explicarse fisiopatológicamente. Ese es el ejercicio. Porque si no, es como cuando estudian un idioma, ¿no? Si ustedes no tratan de hablar con las palabras, los saludos, más palabras, no van a internalizar el idioma. Igual es la medicina, la fisiopatología es internalizar estos conceptos, implicarse y hablarlo, menos trate de hablarlo, para que vaya integrándose el conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Entonces, ese podría ser un ejemplo de insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, por hipertensión pulmonar, ¿no? Y insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión arterial, ¿no? Entonces es el daño inicial, ¿no es cierto? Eso va a desencadenar mecanismos de adaptación. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación? Acá lo hemos visto. Mecanismo de adaptación. Activación del sistema simpático. ¿Ya? Activación del sistema simpático, liberación de catecolaminas, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, liberación osmótica de vasopresina. Mi trauma fue. Por ejemplo, y esto al inicio, vamos a tener, por ejemplo, en el caso específico de esas aumento de la vasoconstricción de esos vasos, de la circulación pulmonar o arterial, vamos a tener al inicio hipertrofia. En el caso, por ejemplo, de una
hemorragia, vamos a anemia. No, el volumen está ahí, pero como el glóbulo rojo transporta oxígeno, falta oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el mecanismo compensador? ¿No? Taquicardia, ¿no? Para llevar en menos tiempo mayor cantidad de glóbulos rojos para compensar la cantidad de oxígeno que está llevando. Si eso no es suficiente, por ejemplo, eso podría ser alguien que sube a altura, ¿no? ¿Qué pasaría en una persona que sube a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar? Ah, un CO2. ¿Qué pasa? Como hay menos cantidad de oxígeno, ¿no? y los glóbulos rojos, por más que se saturen, ¿no? Lleven, aunque no lo van a poder, pero llevando la cantidad que siempre llevan, no va a ser suficiente. Entonces, uno de los mecanismos compensadores ahí, ¿cuál sería primero? Taquicardia. Y si esa persona empieza a tener falta de disnea, ¿no? Y después va a tratar de compensar, porque imagínense, va a trabajar allá, tiene que quedarse varios días o meses, ¿no? En parte, ¿no? Pero va a desencadenar también la cantidad de volumen circular, ¿ya? A través de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Entonces, eso va a producir un aumento de la precarga, ¿no? Y si esa persona puede que compense, ¿no? Pero no se autorregula, ¿no? Entonces, el exceso de volumen, ¿dónde se iría? Se redistribuye, ¿no? En algunos órganos, ¿no? Y va a haber congestión de algunos órganos, congestión hepática, congestión en el vaso, ¿no? Y cuando eso ya no compensa, esa cantidad de líquido, ¿a dónde se va? Se extravasa, ¿no? Y va a los tejidos, ¿no? ¿Cierto? Y se produce un edema. Se produce edema. Por eso, esa es la secuencia, ¿ya? Y a tal punto, o sea, si es que no se autorregula, puede que se autorregule, y en la mayoría de los casos se autorregula, pero hay algunos pocos que no, y van yendo a insuficiencia cardíaca, ¿no? En los diversos grados, ¿no? Que finalmente llega finalmente a insuficiencia cardíaca crónica, que es congestiva, se congestiona, ¿no? ¿Se congestiona qué? Los órganos donde se almacena estos tejidos, esta sangre, ¿no? En los tejidos en forma de edema, en los pulmones, ¿no? En el intersticio, ¿no? Esta inclusive puede producir trasudados, ¿no? Edema en cavidades, ¿no? Que sería un derrame, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología. ¿Preguntas? Y como esto se sigue dando en el tiempo, imagínense un mes, 2 meses,
corazón, para seguir manejando esos volúmenes adecuadamente, empieza a hipertrofiar inicialmente, y como esa hipertrofia no se ha autorregulado y por tema de trabajo esa persona tiene que seguir trabajando, ¿no? Al final ese corazón, como ese globo ancho que empieza a fibrosarse, ¿no? Y ese corazón ya empieza a tener este peligro. Ya su capacidad de contracción disminuye. Es un corazón primero hipertrofiado, la cantidad de sangre adentro ya no es la misma. Un corazón hipertrofiado introduce menos sangre, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces eso ya no compensa, el corazón empieza a dilatarse. ¿Por qué? Porque el corazón también empieza a recibir menos oxígeno, ¿no? Y empieza a haber muerte de las células del corazón, y empieza a fibrosar, reemplazarse por células, ¿no? Que no son como el miocito, ¿no? Que tienen función contráctil. Si se pudiese reemplazar, magnífico. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ese efecto finalmente negativo es el remodelado miocárdico. ¿Ya? Entonces, finalmente, daño inicial, mecanismo de adaptación, factores agravantes. ¿Qué lo puede agravar ahí? Una persona que es hipertenso, sube de altura, ¿no? ¿Qué lo puede agravar? ¿Ah? También puede ser es diabético y no se controla, ¿no? Es hipertenso, ¿no? Y no toma sus pastillas para la presión arterial, entonces empieza a agravar, ¿no? Entonces empieza a haber remodelación cardíaca, y eso lo lleva a que ese corazón sea insuficiente cardíaco, que el estadio final es la insuficiencia cardíaca congestiva. En algunos casos, ¿no? Se puede revertir, en algunos casos, ¿no? Pero hay otros casos que ya no. Todo va a depender de la fracción de eyección. Eso. Y cuando no se puede revertir, lo único que quedaría sería la planta cardíaca, si es que es accesible. ¿Qué más? Entonces, esto es lo que es la remodelación ventricular, ¿no? Remodelación cardíaca o de los ventrículos, ¿no? Se hipertrofia primero, puede haber sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Por ejemplo, un ejemplo de sobrecarga de presión. En un tiroideo, hipertenso, sobrecarga de presión, ¿no? Y sobrecarga de volumen, Uno que retiene líquidos. claro, el que está reteniendo líquidos. Ojo que esto ya, esto es detectable por ecocardiografía, ¿no? ¿Ah? Es detectable por un ecocardiograma. No hay otra forma. ¿Cómo detectas que hay una hipertrofia concéntrica, ¿no? A nivel del corazón? Por ecocardiografía. Otro examen que podría hacerse. La tomografía computarizada. Podría ser una tomografía, pero hay una tomografía que es más selectiva. El ecocardiograma, no, una tomografía, ecocardiografía. la resonancia que tiene mayor resolución 1, ¿no? Y hay otro que es la angioresonancia. Angiografía. De cardíaca. Acuérdense, o sea,
sea, acá no se trata de el examen por sí, ¿no? El examen, la tomografía, ya ha llevado imagenología. No, el siguiente ciclo. Ya, entonces, mejor todavía no. Tú no pasarás. Pero en forma general, ¿no? Los exámenes tienen una capacidad de discernir, ¿no? O mayor calidad de imagen que permite visualizar. El ecocardiograma nos permite ver digamos, las imágenes del corazón, ¿no? Y a través de determinadas ventanas que le llamamos, ¿no? Porque a través, si nosotros ponemos sobre el hueso, no vamos a ver lo que está dentro, va a rebotar la señal. No tenemos que entrar entre las costillas, ¿no? Entonces, esto se detecta por ecografía, una ecografía especial de mayor sensibilidad, ¿no? Que nos va a detectar, digamos, los grosores de los ventrículos y nos va a detectar la motilidad y cómo se contrae el corazón. ¿Ya? ¿No? Dime. Sí. Sería saludable un pequeño break. Ya, listo.